Retomamos una de las grandes historias del día. Un ADN, dos hermanos, una violación y una doble absolución. Mauro Zeta. Sí, a ver, yo dije más temprano que el título podría ser son los dos, pero no es ninguno. Está todo para condenar, pero no se puede. A ver, breve reseña. Concepción del Uruguay, año 2010. Un violador condenado, 9 años de cárcel por 2 violaciones, con la misma característica criminal. Estudiantes jóvenes abordadas en la calle, llevadas a un descampado y abusadas. Surge del banco genético una tercera violación, anterior a estas dos a la condena, que podría ser de autoría del mismo hombre. ¿Por qué lo deducen? ¿Por qué surge el banco genético? Porque el ADN encontrado en la primera de las violaciones, que todavía no había sido juzgada, coincidía con el ADN de los dos ataques que sí tenían condena. Sacan el perfil genético, hacen un cotejo y se dan cuenta que aquel hombre que se corresponde inicialmente con los 3 ataques sexuales es el mismo. Luis El Messi Wagner, 25 años, este hombre de Concepción del Uruguay. Faltaba entonces que lo juzgaran por la primera o por el primero de sus ataques. Por los otros 2 ya tenía condena de 9 años de cárcel. Lo llevan a juicio y en el medio del debate este hombre saca una carta mágica para él y dice: yo no fui el violador, fue mi hermano gemelo. Paran el debate, encarga a la fiscalía como puede un estudio genético para determinar si existe forma de diferenciar el ADN de gemelos. Porque este hombre estaba acusando a su hermano, que estaba en libertad, que no tenía antecedentes por violación, que en teoría era ajeno totalmente al hecho. Y le contestan: no hay forma de diferenciar los perfiles genéticos. Para nosotros tienen exactamente el mismo ADN, con un agregado. No había pruebas complementarias. No existía, más allá de la prueba genética, ningún elemento que la víctima del primero de los ataques pudiera aportar. El hombre actuó encapuchado, no podía haber rueda de reconocimiento, ni tampoco prueba testimonial de gente que dijera: lo vimos a Wagner en el lugar del hecho. Conclusión, el día del veredicto el propio fiscal dice: lamentablemente estoy convencido que este hombre es el violador, pero yo mismo pido la absolución, que se vaya a su casa. Caso juzgado, por un lado, y nadie puede volver a ser juzgado por un hecho en el que ya rindió cuentas frente a la justicia. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos más temprano: ¿es cierto lo que le dijeron a la justicia entrerriana? ¿No se puede diferenciar el ADN de 2 hermanos gemelos? Nicolás Feuerman en el móvil, tal vez con la respuesta. Sí, Guillermo, para tratar de obtener esta respuesta estamos junto al genetista, junto al bioquímico Gustavo Penasino, para tratar de resolver o despejar algunas dudas sobre esta causa judicial, por lo menos desde la bioquímica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la genética, Penasino, ¿se puede distinguir el perfil genético de 2 gemelos? Bueno, primero, los gemelos son muy similares, son casi idénticos en su ADN. Casi. Entonces, para la metodología actual, no lo podemos distinguir. O sea, los métodos de análisis de ADN de la genética forense de hoy día no permiten distinguir a 2 hermanos gemelos. Es como si fueran un clon, digamos. Para la genética es la misma persona. Sin embargo, existen métodos en estudio que van hacia diferencias más sutiles, mucho más pequeñas, digamos, menos evaluables que las habituales que hacemos en la genética forense, y esto en un tiempo, quizá en un año o 2, pueda llegar a ser factible. Hoy día, para los métodos validados para genética forense, no existe manera de distinguirlos. Confirmado Doctor, entonces. en contacto entonces con los estudios de C5N. Gracias, Nicolás. Gracias, doctor, por atendernos. Confirmado entonces que si bien ese casi idénticos, porque en realidad son 2 personas distintas, hoy no nos permite saber quién es quién, por lo menos frente a una prueba genética que sirva en un juicio. Exactamente, exactamente. Hay métodos experimentales que podrían llegar a arrojar algún resultado, pero los métodos específicos de la genética forense son muy restrictivos, digamos. Tienen que ser métodos perfectamente probados y si no, no pueden ser utilizados en una causa judicial. Penasino, en este caso que nos convoca, Sí. Mauro Zeta, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? En este caso que nos convoca, el fiscal de la causa, el doctor Diego Yang, de Concepción del Uruguay, dijo que existía una probabilidad de un estudio para hacerse en Alemania por un costo altísimo de 130.000 euros,
que podría arrojar esto que usted dice, ¿no? Una variable distinta. Podría, sí, ¿no? Entre un ADN y otro. ¿Le tocó alguna vez hacer un cotejo de gemelos vinculado a una causa delictiva, a una causa penal? Nosotros analizamos muchos casos y sí, seguramente hubo más de un caso, más de una situación como esa. Lo que ocurre es que, como decía antes, no es un problema de dinero o de costo, sino que no tiene validez ese método que puedan llegar a utilizar. Son métodos experimentales que todavía no han sido validados para uso forense a nivel internacional. A ver, entonces, para que la gente lo entienda, cuando yo agarro el ADN de gemelos, ¿es un clon? Sí. Dígamelo los valores que usted lo maneja, el 99,9 de identidad. Diría mucho más del 99,99%, son prácticamente idénticos. Claro. Sí, sí. Claro, porque... prácticamente idénticos. Para que tengamos una idea, el ADN está compuesto por una serie de letritas, sí. Digamos que son los nucleótidos. Sí. Es muy breve para no extendernos mucho, pero está compuesto el ADN por una serie de letritas que son los nucleótidos. La forma en la que están ubicadas esas letritas en todo el genoma es que dan todas nuestras características físicas. Los gemelos tienen casi todo igual, salvo una decena o una veintena de esas letritas de todo el genoma, que son millones, que son distintas. ¿Por qué no entonces, habría que estudiar. ¿Por qué no lo puede determinar un estudio, esa mínima diferencia? Por lo mínima que es. Porque claro, exactamente. Nosotros miramos, para que tengan una idea, nosotros miramos apenas unas pocas decenas de marcadores variables. Y acá tendríamos que mirar los 3.000 millones de letritas que tiene cada ser humano para encontrar esas 10 o 12 que pueden diferir entre uno y otro. Ahora, o sea... se hace prácticamente imposible con la metodología actual. Bien, le cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si se tratara de mellizos? Bueno, de mellizos no tenemos ningún problema en distinguirlos porque es como si fueran hermanos. Nosotros, si tenemos dos hermanos, hayan nacido en el momento en que hayan nacido, es idéntico a que sean mellizos a que hayan nacido en épocas distintas. Claro. O sea que los mellizos son distintos. En lo genético son distintos, hay forma de determinarlo rápidamente en un cotejo. Sí. ¿Y alguna vez se topó con una situación hecho, así? Y perdón que lo interrumpa. ¿Se topó alguna vez con una situación así? Estamos hablando de gemelos o de mellizos. Definir algo concretamente y se trate de gemelos y no se pudo definir, como en este caso, nada más y nada menos que la prisión de una persona. Sí. Bueno, algún caso hemos tenido. Nosotros igual no definimos la cuestión de la prisión, sino simplemente damos una prueba genética. O sea, si hay otras constancias obrantes en el expediente, puede llegar el fiscal igual a distinguirlos de alguna manera, no desde la prueba de ADN. En este caso, bueno, se jugaba nada más y nada menos que la libertad de una persona y que se juzgue al responsable de una situación tan violenta como una violación. Y fíjese qué extraordinario, lo hablábamos más temprano con el fiscal. Una cosa es no saber quién fue o tener una alta gama de posibilidades, y otra es saber que estamos ante el presunto violador, que fue una u otra persona, y no poder definirlo. Debe ser muy frustrante aún para ustedes que se dedican a esto. Sí, desde ya. Pensemos que normalmente en un delito hay decenas o a veces muchos más sospechosos. Acá hay solamente dos y bueno, aparentemente no se ha podido distinguir entre ellos dos en base a otras constancias. ¿Sabe qué pensaba Penasino? Que se lo dije al fiscal hace un ratito y se lo digo a Favale acá. Sí. Termina con el mito de que con un ADN condenás a una persona. Es cierto, es una excepción a la regla esta. Pero recién me decía un compañero y tiene razón. Me dice, por otro lado, me dice que vayan los dos presos. Y no. Claro. Uno no fue. Porque no lo probás solamente por el ADN. Claro, no tenés ninguna prueba complementaria. Entonces, lo que nos decía el fiscal hace un rato, el fiscal nos decía, probó en la Argentina en todos lados que le diera una respuesta distinta. Porque él vio con sus ojos cómo se fue del juicio el violador. Está convencido que se le fue de la sala. Claro. Entonces por eso le pregunto. Yo creo que... Sí, dígame. Creo que eso inclusive me lo habían consultado, me parece que ustedes mismos en el momento que surge esta situación, me acuerdo, y me habían preguntado, pero el fiscal va a pedir otros nuevos estudios. Yo le dije que no pierda tiempo en pedirlos porque no va a encontrar por ahora cómo distinguir a dos gemelos.
Qué increíble. Lo extraordinario de esto es que él bueno. dice, capaz que en un año y medio, en un año, en 2 años lo sepamos. Pero como es caso juzgado, y nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito, esto ya quedó impune. Es decir, la chica fue violada, se sabe que fue uno de los 2 hermanos Wagner, y aunque cambien las condiciones para la ciencia, no va a poder volver a No, juzgarse. hay una sola alternativa más allá de la genética. A ver. La genética sería tremenda. La genética sería que en un año y medio aparezca un Se estudio. sepa, y digan, fue este, pero para lo único que va a saber o servir es para esclarecer el hecho. No, pero no para juzgar. No, te sirve si el violador es el que parece no ser. A ver, yo lo que digo es, si aparece el estudio genético y en realidad se determina que el violador es el que no está preso, el que está afuera, que es un testigo más, ahí te sirve la prueba genética. Claro. Porque al que no podés juzgar es al que fue juzgado, para el otro lo podés juzgar todavía. Este es el tema de la contradicción. Igual hay una cuestión más. Hay que tener en cuenta que todos los violadores son seriales. O por lo menos casi todos son seriales. O sea, va a haber algún nuevo delito en el cual puede llegar a estar acusada esta persona. ¿Sabe cuál es la contradicción, Penassino, de este caso insólita? Se llega al sospechoso por el banco genético que tanto se reclamó y funciona en algunas provincias. Extraordinario. Se llega a él por eso. Estaba un ADN en el banco genético, se lo trae, se determina que es coincidente con el autor de 2 ataques sexuales ya juzgados con condena. Lo insólito, lo paradójico es que se va en libertad por ese mismo ADN. O sea, el ADN que lo incrimina lo libera. Es increíble. No hay antecedentes, nos decía el fiscal, un solo antecedente en Córcega, con la misma característica. No debe estar viendo el violador. ¿Entiende la bronca que tiene el fiscal? Claro, y sí. Este es el tema. No sé, ahora, el tema es que en su momento... Esperamos... Sí. No, perdón, en su momento no había ningún testimonio. Al no haber ningún testimonio, lo único que tuvo como prueba la Fiscalía en ese momento fue el ADN. Porque cuando cruzan los datos dicen, mira, acá está preso el tipo. Es el mismo ADN del que violó a la chica en el descampado. No había testigos. La chica había sido atacada en la tarde-noche sin que nadie viera la situación. El hombre tenía el rostro cubierto, es decir, que era imposible de identificarlo, ni siquiera por la voz. Lo único que daba, o que quedaba, era el ADN. Y saca ese ancho de espada en el momento clave de la historia, en pleno juicio, y dice, no fui yo, fue mi hermano. Ahora, ¿cómo? La gran pregunta es cómo un delincuente sabía o sabe que no se puede identificar el ADN de un gemelo. ¿De dónde sacó ese dato extraordinario, no? Bueno. Que ahora ya no es. Bueno, que ahora ya no es extraordinario, ya lo sabe todo el mundo. Tal vez, tal vez el abogado ayudó también. Claro, están con el abogado defensor ayudó, claro. Lo primero que haces en una situación de este calibre, comprometido. Se te viene una tercera condena por violación. Ya tenés una por 2 violaciones, 9 años de cárcel. La sacó relativamente barata en un juicio abreviado. Se te venía la tercera... Y ahí estaba el más frustrado de todos nosotros es Diego Yang, que es el fiscal que había llevado esto a juicio. Le habíamos prometido más temprano tomar contacto con el doctor Penassino cuando íbamos a hablar con usted. La noticia para Yang es que efectivamente hicieron lo correcto. No se puede identificar todavía 2 ADN de 2 gemelos. ¿Cómo le va, fiscal? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Acaban de confirmarnos que por ahora es imposible. Por ahora es imposible, sí, correcto. Yo escuché al doctor Penassino y en última instancia es lo que nos informó nuestro servicio de genética de Paraná. Y nosotros incluso apelamos a cosas del exterior, ¿no es cierto?, para ver si era probable. Pero el costo sin seguridad de un laboratorio de genética forense de Alemania, sin seguridad, era un mínimo de 130.000 euros, ¿no es cierto? El dato, doctor Yang, es que por ahí... El problema... No, dele. Hablen. Perdón. Sí, quería decir, el problema, más allá del costo, es que no está validado y hay que ver si un tribunal puede aceptar una prueba que no ha sido validada para uso forense, ¿no? Es cierto, correcto. Es así. Podía pasar eso también. Nosotros en la desesperación acudimos a cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro. O sea, podía pasar que, como no está validado, supongamos que diera 6 meses el estudio, se lo puede costear y pagar, ¿no? Incluso estaba pensando una posibilidad. Supongamos que el estudio determinara que el autor es el que está fuera, el testigo, no el imputado condenado en la otra causa. Usted dice que al no estar validado, fiscal, o a Penassino le pregunto, ¿no tendría validez aquí en la Argentina?
Desde el punto de vista jurídico... Eso lo define, claro, el fiscal. Eso lo define el tribunal en última instancia, Claro. y porque, es decir, todo laboratorio de genética forense, cuando hace los estudios, Sí. nos da con la seriedad del caso, ¿no es cierto? Es decir, nadie juega con esto. Obvio. Entonces, en última instancia, es decir, cuando nosotros pedimos judicialmente, porque esto se pidió judicialmente a Alemania un informe, entonces es el servicio de genética, me parece que fue de Frankfurt, donde informa que sin seguridad llegar a un resultado positivo, pueden llegar a hacerse los estudios dentro de determinadas pautas, ¿no es cierto? Yo Claro. soy abogado, no entiendo mucho de este Claro, tema. pero supongamos que se costeaban los 130.000 euros, que venía un resultado que era parcial y que además con un método que aún no está homologado internacionalmente, es muy probable que finalmente los abogados pidieran que esa prueba no sea válida y hubiéramos llegado al mismo punto que ahora. Es probable. No, es más, le digo algo más, fiscal. ¿Qué pasaría si ahora, un delirio le estoy diciendo, que el que está condenado, el Messi Wagner, se apiada en su corazón mirando esta nota y dice, confieso, fui yo, no sirve de nada? Ya está, ya fue. Ya está, ya fue. La Y verdad. si confiesa el otro, Bueno, si confiesa el otro puede iniciarse la causa porque todavía no está imputado. pero pongámosle que el otro confiesa. Vamos a suponer que el otro confiesa, ¿sí? El que está libre, no está Eso sí imputado. es un delirio. Es testigo. El tipo dice, fui yo. ¿Sí? Lo llevan en un proceso penal. La defensa, con el paso del tiempo, le dice, che, acomodemos la situación, confesaste de más, vamos a demostrar Bueno, que pero no sé. Pero espere que le haga una pregunta. ¿Van a hacer el mismo planteo que hizo este? ¿Van a decir, fue el otro? Pero hay otro elemento que es la confesión previa. La confesión. ¿Y pero en qué a usted le sumaría más? No, con la confesión. En este caso, si hubiera habido confesión, Sí. está listo. Valía porque hay un ADN que lo ratifica. Claro. Solamente necesitaban la confesión. Claro. Claro. Pero pasó todo lo contrario. La de seguridad que usted tiene, sumada a la confesión, ya le da una prueba. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, doctor Penasino, nos fue de mucha ayuda. Nos Pero dejó, grande. nos dejó bien en claro que no se puede. Vos, Y no es poco. desgraciadamente. Y no es poco. Y no es poco. ¿Qué va a ser? ¿Y en qué otras situaciones Penasino se enfrentó a esto? Porque me decían, no en un caso judicial, pero nos ha tocado en otras situaciones. ¿En una herencia, por ejemplo? No, sí en casos judiciales hemos tenido. Lo que ocurre es que no fue en la provincia de Entre Ríos, pero sí una de las provincias con la que trabajamos, pero fue condenado por otras circunstancias del expediente. Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Les agradecemos a los dos el contacto, tanto al fiscal como al doctor Penasino, y gracias también a Nicolás Feuerman, que estaba en el móvil. Nos quitamos las dudas. Para ratificar la historia, un detenido, un ADN, una mujer violada, casi una segura condena. En el momento del juicio oral, Ancho saca Wagner, el acusado, que ya estaba detenido por otros delitos sexuales, y dice, fue mi hermano, el hermano gemelo. Cuando se hace la prueba de ADN, el resultado es el mismo. Dudábamos más temprano de que efectivamente dos personas en el mundo de hoy no puedan ser identificadas, por lo menos frente a una causa judicial. Nos quitamos todas las dudas. Las mismas dudas que ya se había quitado la provincia de Entre Ríos a través de su justicia cuando había hecho las consultas con todos los especialistas. Mauro, lo impresionante de esto, que es lo mismo que dije más temprano y que reiteré en varias oportunidades, es que a diferencia de cualquier otro caso, estamos frente al responsable. Sí. Hay dos posibilidades, fue uno O el otro. fue otro. No hay Estamos más. frente al responsable, pero no se lo pudo juzgar. Es increíble. Sí, me quedo con la imagen del fiscal con cara de pesadumbre, de decir, sé que se me fue el violador en el juicio. Capaz que nos está viendo el violador, Capaz que nos está viendo. con una Wagner, sonrisa en la comisura de los labios. zafaste, Wagner. La verdad que sí.